For years, Discovery have been encouraging everyone to make your world bigger. And that is exactly what I'm now doing. And then also, of course, you had to be able to serve ice cream before and after the event, and that was really the nub of the problem. Era la química entre sus dos presentadores, el comerciante Mike Brewer y el mecánico Ed China. Juntos, crearon magia con Wheeler de Alers al mostrar todo el proceso de compra, restauración y venta de automóviles, mientras educaban a su audiencia en el camino. Pero en 2017, ese dúo dinámico llegó a un final inesperado cuando Ed China anunció su repentina salida, enviando ondas de choque a la base de fans. ¿Ed realmente se fue por un desacuerdo con el programa? ¿O fue un choque de personalidades? ¿O tal vez algo más profundo detrás de escena? ¿Y qué pensó Mike sobre su partida? El ascenso de Wheeler de Alers. Cuando Wheeler de Alers debutó en 2003, aportó algo único a la televisión automotriz. Un enfoque en el proceso completo de restauración, desde la compra inicial de un vehículo hasta su venta final. En el corazón del programa había un equilibrio entre dos roles claramente distintos. Mike Brewer, el astuto comerciante de coches, buscaba gangas, negociando el mejor trato posible para clásicos desgastados. Por otro lado, Ed China, el talentoso mecánico, devolvía la vida a esos vehículos mediante reparaciones y restauraciones en profundidad. Lo que distinguía a Wheeler de Alers era la capacidad de Ed para desglosar trabajos mecánicos complejos en pasos simples, cautivando a la audiencia con su experiencia técnica. Los fans apreciaban que los métodos de Ed fueran prácticos, claros y replicables para los entusiastas de los automóviles que querían intentar reparaciones similares en casa. Esta profundidad de conocimiento no solo se convirtió en una seña de identidad del programa, sino también en uno de sus mayores atractivos. Críticos y fans por igual elogiaron la sinergia entre Ed y Mike. A pesar de sus diferentes personalidades, el enfoque animado y orientado a los negocios de Mike y el carácter tranquilo y metódico de Ed se complementaban de una manera que se sentía natural y cercana. Esta química ayudó al programa a ganar una base de fans leal a medida que se expandía del Reino Unido a una audiencia internacional. Para 2013, Wheeler de Alers había alcanzado nuevas alturas tras trasladar su producción a los Estados Unidos. Este cambio permitió al programa mostrar una nueva variedad de coches, explorando la rica cultura automotriz de Estados Unidos. La reubicación también presentó el programa a una audiencia global más amplia, consolidando su lugar como uno de los programas de restauración de automóviles más queridos de la televisión. Sin embargo, a medida que la popularidad del programa crecía, también lo hacían las exigencias de producción. Detrás de escena, comenzaron a aparecer grietas en la dinámica, grietas que para muchos fans se volverían dolorosamente visibles en los años siguientes. Las tensiones detrás de escena. A medida que Wheeler de Alers crecía en popularidad, la transición a una producción internacional y las exigencias de filmar bajo una cadena más grande comenzaron a poner tensión en la fórmula original del programa. Los fans notaron cambios sutiles en las temporadas posteriores, como secuencias de reparación más cortas y un mayor énfasis en el entretenimiento por encima de la mecánica en profundidad. Pero la verdadera tensión salió a la luz en 2017, cuando Ed China anunció públicamente su salida del programa. En un vídeo de YouTube en el que abordó su salida, Ed reveló que la decisión no fue su primera opción, sino una respuesta a diferencias creativas con la cadena Velocity, que más tarde pasó a llamarse Motor Trend. Según Ed, la cadena impulsó cambios significativos que reducirían el tiempo y el esfuerzo dedicados a mostrar trabajos mecánicos detallados, trabajos que él creía que eran centrales para la identidad del programa. Explicó que la nueva dirección disminuía la calidad del trabajo y no le permitiría mantener el estándar que los fans habían llegado a esperar de sus restauraciones. La salida de Ed marcó un punto de inflexión en la dinámica del programa. Aunque Mike Brewer permaneció en el programa, la separación provocó una reacción negativa generalizada por parte de los fans, muchos de los cuales acusaron a la cadena de priorizar la reducción de costos sobre la calidad del contenido. La controversia incluso se extendió a Mike, quien más tarde admitió que él y su familia recibieron amenazas de muerte tras el anuncio de Ed, una señal sombría de lo apasionados que se habían vuelto los fans con respecto al programa. Los cambios detrás de escena también pusieron de relieve presiones más amplias de la industria. A medida que los presupuestos de producción se ajustaban y aumentaban las demandas de plazos más rápidos, programas como Wheeler de Alers se enfrentaban desafíos para equilibrar la autenticidad con la eficiencia. Para Ed China, estos compromisos eran demasiado difíciles de aceptar, lo que lo llevó a tomar la difícil decisión de abandonar la serie.
Aunque la cadena defendió sus acciones alegando que los cambios eran necesarios para modernizar y optimizar el programa, los fans permanecieron divididos. La salida de Ed no fue solo la pérdida de un copresentador, simbolizó un cambio en la identidad del programa que muchos creyeron que no podía recuperarse con un reemplazo. Las consecuencias de la salida de Ed. La salida de Ed China de Wheeler de Allers envió ondas de choque a la base de fans y dejó un vacío significativo en la serie. Muchos seguidores expresaron su decepción y culparon a la cadena por lo que consideraban una dilución de los valores fundamentales del programa. En las redes sociales, la reacción fue inmediata, con espectadores de larga data señalando que las explicaciones técnicas detalladas que Ed proporcionaba eran lo que distinguía al programa de otros contenidos automotrices. Mike Brewer defendió constantemente el programa tras la salida de Ed, afirmando que, aunque respetaba la decisión de Ed, el programa necesitaba adaptarse para sobrevivir. Sin embargo, reveló en una entrevista con The Sun que las consecuencias tuvieron un costo personal. Mike explicó que él y su familia soportaron amenazas de muerte y abusos en línea, con algunos fans culpándolo exclusivamente a él por la salida de Ed. Dijo: "Tuve que involucrar a la policía porque alguien amenazó con venir a mi casa y asesinarme. Fue así de grave. Mi hija también fue atacada". Esta reacción puso de manifiesto cuán profundamente apegados estaban los fans al formato original del programa. Para seguir adelante, el programa presentó a Ant Anstead como el reemplazo de Ed. Ant, un exoficial de policía convertido en constructor de coches, aportó su propio conjunto de habilidades y experiencia a la serie, con el objetivo de llenar el vacío dejado por Ed. A pesar de su esfuerzo por aportar credibilidad al papel, la respuesta de los fans fue mixta. Algunos apreciaron la energía y el enfoque de Ant, mientras que otros sintieron que la química y la dinámica entre los presentadores habían cambiado de forma permanente. Además, los fans criticaron el nuevo formato del programa bajo la cadena Motor Trend, señalando una reducción continua de las secuencias de reparación y de la profundidad técnica. Si bien el programa mantuvo su enfoque en mostrar coches interesantes y buenas oportunidades de compra, quedó claro que se habían realizado cambios significativos para alinearse con el énfasis de la cadena en la eficiencia y en un estilo más orientado al entretenimiento. Para Ed, alejarse del programa representó una defensa de su integridad creativa, pero para Wheeler de Allers, se convirtió en una encrucijada. Entre la reacción negativa, el lado oscuro de la lealtad de los fans y los cambios estructurales para cumplir con las exigencias de producción, la serie se encontró redefiniendo su identidad tras la partida de una de sus figuras más queridas. La vida después de Wheeler de Allers. Tras su salida, Ed China forjó un nuevo camino que le permitió mantener su independencia creativa mientras seguía conectado con sus seguidores. En 2021, lanzó su propia serie en YouTube llamada Ed China's Workshop Diaries. El programa le permitió profundizar aún más en proyectos técnicos sin las limitaciones de tiempo impuestas por la televisión. Allí, Ed explora una amplia gama de desafíos mecánicos, incluyendo la restauración de vehículos únicos, la prueba de tecnologías alternativas y la revisión de proyectos para los que no tuvo tiempo durante su etapa en Wheeler de Allers. Para los fans que sentían que el programa original había perdido profundidad, Workshop Diaries se convirtió en un bienvenido regreso a la pasión de Ed por la transparencia y la educación. Esta nueva iniciativa también puso de manifiesto su compromiso constante con hacer las cosas a su manera. Al centrarse en proyectos de nicho y en la ingeniería experimental, evitó los compromisos a los que se enfrentó mientras trabajaba en Wheeler de Allers. Esta conexión directa con su base de seguidores garantizó que pudiera interactuar con los entusiastas del automóvil que habían seguido su trayectoria desde el principio. Mientras tanto, Mike Brewer continuó como la cara visible de Wheeler de Allers, un papel que asumió adaptándose a nuevos copresentadores, primero con Ant Anstead y más tarde con Mark Elvis Priestley. El programa mantuvo su popularidad dentro de ciertos círculos, pero muchos fans señalaron que la química de los primeros años se había perdido. El propio Mike reconoció en entrevistas que la salida de Ed dejó un impacto duradero, admitiendo que las cosas nunca volvieron a ser las mismas después de su marcha. No obstante, afirmó que su objetivo era mantener vivo el espíritu del programa, aunque con un enfoque ligeramente diferente para atraer a un público más amplio. A pesar de los cambios, Wheeler de Allers siguió teniendo momentos de éxito. La incorporación de Ant Anstead aportó una perspectiva fresca, y posteriormente Mark Priestley intentó aportar una combinación de experiencia técnica y personalidad, aunque las comparaciones con Ed persistieron entre los fans.
Sin embargo, las críticas continuas de quienes sienten nostalgia por el formato original subrayan que el legado del programa está ahora tan ligado a su pasado como a su presente. En cuanto a Ed y Mike, sus caminos profesionales pueden haberse separado, pero la pregunta de si algún día podrían reunirse, ya sea en pantalla o para un proyecto especial, sigue siendo un tema candente entre los seguidores más fieles. Por ahora, ambos continúan desarrollando sus respectivas carreras, cada uno representando una interpretación diferente de lo que Wheeler de Allers solía significar. El legado de Ed China y Wheeler de Allers. La salida de Ed China de Wheeler de Allers no solo marcó el final de una era, sino que también sentó un precedente sobre cómo las diferencias creativas pueden moldear la trayectoria de una serie muy querida. Aunque las tensiones entre bastidores finalmente condujeron a su partida, el impacto de su experiencia técnica y su enfoque educativo sigue siendo una parte definitoria del legado del programa. Su insistencia en mantenerse fiel a sus principios dejó una impresión duradera en la industria, especialmente entre los espectadores que valoraban la autenticidad por encima del entretenimiento simplificado. Mike Brewer, por su parte, ha trabajado arduamente para mantener el programa vivo y relevante en el cambiante panorama de la televisión automotriz. Sin embargo, la tensión entre conservar el espíritu original del programa y satisfacer las exigencias de la producción moderna sigue definiendo a Wheeler de Allers. Aunque los nuevos copresentadores aportaron perspectivas frescas, las comparaciones con Ed China nunca desaparecieron del todo, con muchos fans nostálgicos del formato original. Una de las principales conclusiones de este periodo en la historia del programa es la importancia que tenía el vínculo entre los presentadores para su éxito. Como el propio Brewer reconoció en una entrevista con Drive Tribe, es difícil recrear la química que teníamos. El estilo de Ed era único y eso es complicado de replicar. El interés constante de los fans por el trabajo de Ed tras Wheeler de Allers, ya sea a través de Workshop Diaries o de sus apariciones como invitado en programas automovilísticos, subraya la importancia de las personalidades que sienten una verdadera pasión por su oficio. Mientras tanto, Wheeler de Allers continúa experimentando con su identidad, equilibrando el entretenimiento de una audiencia global con las expectativas de los espectadores de siempre. Aunque su formato actual ha recibido críticas por simplificar las restauraciones, los nuevos fans, menos familiarizados con la dinámica original, lo ven como una mirada ligera y accesible al mundo de los coches clásicos. En última instancia, el legado de Eddie del programa es un recordatorio del impacto que la autenticidad y la pasión genuina pueden tener en cualquier proyecto creativo. Ya sea que los fans crean que Wheeler de Allers perdió su chispa tras la salida de Ed o que simplemente evolucionó en una nueva dirección, su influencia en la televisión automotriz es innegable. La historia de Mike Brewer y Ed China, una de camaradería, diferencias creativas y eventual separación, ha dejado una huella no solo en el programa, sino también en quienes siguieron su recorrido desde el principio.